Por convección y conducción también nosotros tenemos en ese porcentaje que ustedes están viendo la temperatura. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación de la temperatura corporal? Indudablemente el mecanismo regulador de la temperatura corporal se encuentra en el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, ya saben que es una parte del diencéfalo, es uno de los núcleos del diencéfalo, y muy importante porque además de tener control sobre las glándulas hormonales, el hipotálamo es un centro termorregulador gracias a un núcleo que tenemos que se llama el núcleo preóptico. El núcleo preóptico es un núcleo que se encuentra en el hipotálamo anterior. El hipotálamo anterior está dividido en dos partes, en una parte anterior y en una parte posterior, en un lóbulo anterior y en un lóbulo posterior. Y en el lóbulo anterior tenemos varios núcleos y entre ellos uno de ellos es el preóptico, que es el encargado de regular la temperatura. Es el termostato, si ustedes quieren. Ustedes conocen el termostato, en las casas tenemos termostato para que las variaciones de temperatura no queden nuestros aparatos, ¿no? Por ejemplo, nos recomiendan siempre los electricistas que la computadora esté conectada a un termostato para que no se nos queme la computadora, que el televisor principal de la casa tenga su termostato, en fin. El termostato es el que va a regular la temperatura, el que va a impedir que la temperatura se dispare para arriba o para abajo, ¿no? Porque ustedes saben que la temperatura, la corriente eléctrica, mejor dicho, por ejemplo en Santa Cruz no es muy estable. El otro día ha habido una tormenta eléctrica que ha quemado muchos aparatos, pero el termostato nos protege. Entonces el termostato es un aparato interesante que sirve para proteger las elevaciones y las subidas y las bajadas. Nuestro termostato está en el hipotálamo. El hipotálamo es una parte del diencéfalo que se encuentra encima de la glándula hipófisis. Controla todo el mecanismo endócrino de nuestro cuerpo, y este núcleo que ustedes están viendo es el termorregulador, ¿ya? Tenemos neuronas sensibles al calor y al frío. Tenemos también receptores en la piel sensibles al calor y al frío. Tenemos receptores corporales profundos al calor y al frío, y estos actúan activados por el frío o el calor, pero tienen conexión nerviosa con el termostato principal, ¿no es cierto? Que es el núcleo preóptico en el hipotálamo anterior, ¿ya? No se olviden eso, es importante. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden alterar la temperatura corporal? Los que reducen la temperatura, la vasodilatación, la sudoración, son mecanismos que disminuyen la producción, y otros mecanismos que disminuyen la producción de calor, ¿no es cierto? Y mecanismos que elevan la temperatura, la vasoconstricción cutánea, la piloerección, son mecanismos que aumentan la producción de la temperatura. Entonces tenemos mecanismos que reducen la temperatura, fundamentalmente la vasodilatación y la sudoración, y mecanismos que alteran la temperatura, que elevan la temperatura, como ustedes están viendo en la figura, ¿ya? Entonces el termostato, que está en el núcleo preóptico del hipotálamo,
es el que mantiene así, a este nivel. Por eso les hablaba de los termostatos, ¿no? Que deberíamos tener en nuestras casas, en los equipos eléctricos que tenemos, porque si hay una alzada de corriente o un rayo como el otro día cayó muy cerca de Santa Cruz, estamos fritos, pues se van a quemar nuestros grandes aparatos. En cambio, el termostato mantiene una temperatura de 37.2 aproximadamente, ¿no? Más o menos 0.2, 0.3 grados hacia arriba o hacia abajo. ¿No? Entonces tengan en cuenta esta situación, que importante tiene el hipotálamo y su núcleo preóptico. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores que afectan el control nervioso de la temperatura? Tenemos receptores centrales, tenemos mecanismos efectores y tenemos estructuras integradoras que los vamos a ir viendo, que trabajan entre sí a través de un sistema de feedback, de intercomunicación. Están comunicados con los receptores centrales, estos mecanismos efectores y estas estructuras integradoras, pues a través de este sistema de feedback se comunican con el hipotálamo. ¿Qué patogenia tenemos de la fiebre? ¿Qué factores son los que podrían darnos la fiebre? Y nosotros conocemos bien y nos damos cuenta, ¿no? ¿Las infecciones podrían aumentar la fiebre? Por supuesto que sí, ¿no? Hemos experimentado ya a lo largo de toda esta época que las infecciones, sea cual sea la causa, viral, pues bacteriana y lo que sea, puede aumentar la fiebre. Los traumatismos mecánicos aumentan la temperatura. Las enfermedades neoplásicas relacionadas con los cánceres, los trastornos hematopoyéticos, ¿sí? Que están en relación con la médula ósea, los accidentes vasculares como el infarto del miocardio, el infarto pulmonar, el infarto cerebral, en fin. Hay mecanismos inmunitarios también que son los responsables de la fiebre, los trastornos metabólicos agudos y las alteraciones endógenas. Bueno, entonces todos estos que ustedes están viendo son mecanismos que tienen que ver en la patogenia de la fiebre. Entonces, bien, miren ustedes, cualquiera que sea el encargado, el responsable de producir la fiebre, de todos estos que acabo de mencionarles, cualquiera de ellos que sea responsable, pues estos van a crear factores que se llaman pirógenos exógenos. Y estos pirógenos exógenos van a ser los responsables de la estimulación de pirógenos endógenos. Y los pirógenos endógenos están caracterizados por mediadores químicos, como ustedes están viendo. Los pirógenos endógenos se le llama a las prostaglandinas. Los pirógenos endógenos se le llama al aumento de linfocitos, linfocitos B, linfocitos T, polimorfos nucleares, fibroblastos, en fin. Porque ustedes saben que las prostaglandinas, que son las responsables sobre todo de un proceso inflamatorio, pues van a gatillar un proceso inflamatorio. Al gatillar un proceso inflamatorio, obviamente que todas estas células se van a poner en movimiento para ir a detener el pirógeno que está produciendo la fiebre. ¿Es así? Entonces, estos pirógenos endógenos que se producen en nuestro organismo van a ser los responsables de avisar,
de avisar al hipotálamo, al núcleo preóptico del hipotálamo, pues a que ha habido una alteración en nuestro cuerpo y que tiene que aumentar la temperatura. La temperatura, la fiebre, es un medio de aviso en nuestro cuerpo de que algo está pasando mal, de que algo está sucediendo, ¿no? Normalmente no aumentamos la temperatura por sí solo, sin que nada pase. Tiene que estar pasando algo para que la fiebre, para que la temperatura se eleve y se presente fiebre. A los médicos, para los médicos es una herramienta súper buena, porque la fiebre nos pone al tanto de que algo está sucediendo en este paciente, ¿no? Lo primero que además preguntamos cuando tenemos un paciente, ¿no? Dolor, fiebre, pues así, eso es de las cosas más importantes que nos interesan, ¿no? La fiebre. Bueno, entonces no se olviden que hay pirógenos endógenos, como la prostaglandina, que no es el único, ¿no? Por eso es que todos los AINES que conocemos tienen la virtud de ser antiinflamatorios, ¿no es así? Cuando digo antiinflamatorios, son antipiréticos, son analgésicos, ¿no es así? Y una de las características principales de todos los AINES, paracetamol, ibuprofeno, etcétera, también es que son antipiréticos porque están actuando contra las prostaglandinas, que son las que se ven, ¿sí? Pero el pirógeno endógeno no solo está causado por la prostaglandina, hay otros pirógenos endógenos que van a producir alteraciones. La interleuquina, por ejemplo, es uno de los mediadores proinflamatorios de la cual ya les he hablado muchas veces en la inflamación. Y miren ustedes el pirógeno endógeno o interleuquina 1, ¿no? Aumenta la proliferación de células B, linfocitos B, aumenta la producción de anticuerpos. Los linfocitos B son los que van a producir anticuerpos, activa las células, los linfocitos T helper. Los linfocitos T helper son los que se van a unir a los microorganismos, sobre todo virus, y los que van a pedir ayuda al resto del sistema inmune, ¿no? Mejora la función quimiotáctica para los polimorfos nucleares y monocitos, que eso es excelente para nuestro organismo, ¿no? Porque los polimorfos nucleares y los monocitos son los soldaditos que tenemos en la primera línea de batalla, ¿no? Cuando alguien ingresa a nuestro cuerpo. Entonces, los primeros soldaditos que van a combatir contra ese enemigo son los polimorfos nucleares y los monocitos. Y a estos les van a inducir los mediadores proinflamatorios, los mediadores de la fiebre, los mediadores del dolor que hemos estado viendo. Entonces, a mayor actividad microbiana, pues mayor actividad del pirógeno endógeno, ¿sí? Y también se van a activar los fibroblastos para sintetizar el colágeno, que en caso de que la inflamación, el tejido inflamatorio o el proceso inflamatorio pase, el tejido inflamatorio se vaya a reparar. ¿Y cómo se repara el tejido inflamatorio? A través de fibroblastos, que son los que sintetizan colágeno. Pero la fiebre no es única, ¿no? No es solo que se ha elevado la temperatura en un cuerpo, eso no es solo lo que nos pasa, ¿no? Cuando estamos con fiebre, o lo que les pasa a nuestros pacientes. La fiebre tiene sus acompañantes.
tiene acompañantes sistémicos, que son estos los que ustedes están viendo y que son típicos, ¿no es así? Una infección viral, una infección bacteriana, una infección por cualquier microorganismo, además produce todos estos problemas que ustedes están viendo, ¿no? Escalofríos, el herpes labial, que es tan importante, ¿no? Esas aftas y herpes labiales que tienen los niños después de un proceso febril, ¿no? ¿Por qué tienen los niños después de un proceso febril? Porque les baja la inmunidad y les sale estas pequeñas lesiones en la cavidad bucal. Bueno, pero puede haber además delirio, puede haber convulsiones. Uno de los problemas de la fiebre alta es la convulsión, ¿no es así? Entonces es muy importante que ustedes sean los que recomienden cuando tienen un paciente con fiebre, pues que bajen la fiebre como sea, ¿no? Y alguna vez la gente es cómoda, ¿no? Nos llama por teléfono y les dice, te cuento que mi hijo, mi hija está con fiebre muy alta, ¿qué hago? Bájale la fiebre, ¿no? Bájale la fiebre, métele a la ducha, dale un baño, ponle paños de agua fría, en fin. Hay muchos medios físicos para bajar la fiebre, pero sobre todo hay fármacos que bajan la fiebre, ¿no? Entonces, lo que tenemos que evitar los médicos es que un paciente llegue a la convulsión. Es muy frecuente en los niños las convulsiones por fiebre. Ustedes van a ver muchas convulsiones, estados convulsivos, sobre todo en niños cuando trabajan en los hospitales, que llegan por una pinche fiebre. ¿Ya? Los síndromes febriles que pueden haber a consecuencia del aumento de la temperatura son todos estos que ustedes conocen, ¿no? Puede ser una fiebre de corta duración, puede ser una fiebre de origen desconocido, calambres por calor, agotamiento por calor, que son estados de aquellas personas que se exponen demasiado tiempo al sol, ¿no es así? Esas personas que van a la piscina en el verano y están todo el día recostadas, o se van a la playa y están todo el día en la playa con el sol muy fuerte, bronceándose entre comillas, pues pueden ser personas que tengan un agotamiento del calor, lesión por calor, calambres por calor, y golpes por calor también, ¿no es cierto? Porque cuando estamos expuestos al calor, vamos a ir evaporando el agua. Vamos a ir evaporando el agua de nuestro cuerpo, pero además vamos a perder electrolitos. Pero no solamente sodio y cloro, ¿no? Vamos a perder muchos otros electrolitos como el calcio, como el magnesio, que son los responsables de finalmente producir calambres, ¿sí? El magnesio se pierde mucho con estos problemas del golpe del calor, lesión por calor, agotamiento por calor, ¿sí? Calambres de calor. No solamente perdemos agua, perdemos cloro, sodio, potasio y magnesio. El magnesio es muy importante y no perdemos. Por eso es que cuando ustedes tengan pacientes que tienen muchos calambres, piensen en dar algún medicamento que además de potasio tenga magnesio. El potasio es fácil de restituirlo. Tenemos la banana aquí, el plátano en varias modalidades en Santa Cruz. Tenemos el plátano grande y tenemos el plátano pequeñito, el guineo. Y esos son ricos en potasio. Podríamos reponer el potasio. Un paciente que tiene hipertensión, que toma diuréticos, necesita reponer el potasio. Denle plátano. ¿Okay?
y dele guineo, que tome 2, 3, 4 veces guineo al día y va a dormir tranquilo. Pero un paciente que además tiene calambres, hay que reponer el magnesio. ¿Okay? Entonces, si viene un paciente al hospital que nos ha dado la historia de que se ha metido todo el día en la playa, en la piscina, estaba soleándose, bronceándose, etc., se ha evaporado el agua de su cuerpo. Ese paciente está deshidratado, hay que hidratarlo, hay que darle sodio, cloro, potasio y magnesio fundamentalmente. ¿Ya? Bueno, hay síndromes neuroepilépticos malignos que son por alguna lesión en el sistema nervioso central. Hay hipertermias malignas que son por alguna lesión en el sistema nervioso central. Imagínense un paciente con un ABC, con una hemorragia cerebral, o ha habido algún vaso que se ha roto, ha hecho una gran hemorragia. Ese paciente va a tener una lesión neurológica importante, o un paciente que tiene un tumor cerebral, o un paciente que tiene una infección, una meningitis, por ejemplo, una encefalitis, por ejemplo, pues va a tener hipertermia maligna, síndrome neuroléptico maligno, en fin. O sea, siempre hay algo en el sistema nervioso que puede producir estos cuadros. La fiebre puede producirse por causas no infecciosas. Sí, acabo de decirles, ¿no? El golpe del calor, el síndrome neuroléptico maligno, la hipertermia maligna que se produce en algunos estados avanzados de cáncer y metastasis, pero también podría darse en reacciones transfusionales, en accidentes vasculares cerebrales, en supresión alcohólica en los alcohólicos, alergias a las drogas, hipertiroidismo, feocromocitoma, vasculitis, artritis, drogas, etc. Miren ustedes la cantidad de causas no infecciosas, ¿no? Entonces, tengan siempre la buena virtud de no pensar en algo infeccioso. ¿Podría haber alguna cosa no infecciosa que esté produciendo fiebre en nuestro paciente? Claro que sí. Ahí están viendo ustedes todos los cuadros que podrían producir fiebre. ¿Okay? ¿Cuál es la fiebre de corta duración? La fiebre de corta duración es una fiebre de inicio repentino. Miren ustedes la temperatura, que sube mucho, pueden tener o no escalofríos, hay síntomas en las vías respiratorias altas, pueden tener mioartralgias, fotofobias, náuseas, vómitos, diarreas, en fin. Las fiebres de corta duración pueden estar causadas, por ejemplo, por la cistitis, síndromes urinarios bajos, podrían estar causadas por las linfadenitis, esplenomegalia, por ejemplo, podrían estar causadas por síndromes meningios, podrían estar causadas por cuadros que tengan leucocitosis elevadas o leucopenia. Últimamente hemos estado con el dengue, ¿no? Y el dengue producía leucopenia muy importante, por debajo de 4.000 glóbulos blancos. Los niños al tercer, cuarto día, el primer día hacían leucocitosis, el tercer, cuarto día hacían leucopenia, por debajo de 4.000. Pero al fin y al cabo, pues había fiebre en esos niños, era muy característico de los niños con dengue. Interesante. Bueno, y hemos visto últimamente muchos cuadros virales donde hemos visto fiebres de corta duración, ¿no? Pueden haber fiebres de origen desconocido,
ahí ustedes tienen una serie de enfermedades que están produciendo fiebre. Miren ustedes las fiebres de origen desconocido que pueden durar más de 2 a 3 semanas. Son fiebres que están por encima de 38 y ahí ustedes vean todos los cuadros que podrían producir fiebre de origen desconocido. Por eso es que es muy importante hacer la historia clínica, ¿no? Porque tú puedes tener la fiebre por muchas causas, por muchísimas causas, por muchas causas. Por eso es que cuando tengas un paciente febril, no te contentes solo con pensar que es un virus, una bacteria, nada. Mira que puede haber otras muchísimas causas que esa persona, ese paciente, por la cual está teniendo fiebre. Siempre ten la visión muy amplia, la visión muy grande, para pensar que no solamente es fiebre de origen infecciosa, puede ser una fiebre de muchas causas, como tú lo estás viendo en la figura. Entonces tienes que ser amplio en eso, ¿ok? Claro, lo más probable, lo primero que pensamos es la primera, ¿no? Infecciones, algún problema de orden infeccioso, viral, bacteriano, parasitario, una infección aguda, en fin. No vamos a pensar en infecciones crónicas como tuberculosis, paludismo, en fin. Pero sí, ¿no? Miren ustedes la cantidad de fiebres. El paludismo es una enfermedad muy frecuente que produce fiebres también muy altas, ¿no? Y además endémico. No en la ciudad, pero sí en el bosque, sí en la selva, en Santa Cruz, en Beni, en el Pango. El paludismo es muy frecuente. ¿Qué produce el paludismo a propósito? ¿Se acuerdan o no? A ver, no se van a olvidar, les voy a decir un chiste. ¿Cuál es la diferencia entre paludismo y SIDA? El paludismo es producido por el anófeles, el SIDA por el anófelis. Para que no se olviden del mosquito que produce el paludismo, ¿okay? Es producida por un paludismo, es muy frecuente, es diferente de la Aedes aegypti, ¿no? Que produce las otras enfermedades que conocen. El anófeles es el que produce el paludismo, ¿ya? Bueno, ahí ustedes tienen entonces muchos otros. Síntomas de extrema hipertermia. Hipertermia maligna puede ser producida por ejemplo, medicamentos, como ustedes están viendo en la primera columna, que son medicamentos preanestésicos y anestésicos que utilizan los anestesiólogos, ¿ya? Incrementan la producción del calor estos medicamentos, ¿ya? Una hipertermia. El síndrome neuroléptico maligno puede estar producido por neurolépticos que aumentan la producción de calor y bloquean los receptores de dopamina. Hay unos neurolépticos que ustedes están viendo al final y otros más que podrían producir un síndrome neuroléptico maligno, ¿ya? La hipertermia podría también ser producida por el golpe de calor, sobre todo en pacientes que están usando diuréticos, algún tricíclico, en fin, que disminuyen la pérdida del calor. Como si estás usando medicamentos y vas y te expones en la playa, en la piscina, etc., vas a tener aún mayor golpe de calor, ¿ya? ¿Cuál es la
la importancia de la piel, los beneficios, pues ya les he dicho, ¿no? Son beneficiosos para los médicos porque nos va a alterar, nos va a más bien poner en alerta, alertar de que algo está pasando en un paciente. En algunas enfermedades la piroterapia se utilizaba todavía como ustedes están viendo. Pero la otra cosa es que la fiebre aumenta los mediadores de la inflamación, como les he dicho a un comienzo, y estos mediadores de la inflamación, porque la fiebre es un componente de la inflamación, ¿es así? Acuérdense los signos cardinales de la inflamación: el dolor, fiebre, edema, impotencia funcional, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos mediadores de la inflamación aumentan la fagocitosis y quimiotaxis en los polimorfos nucleares. Y son perjudiciales por todas estas razones que les estoy exponiendo. Acelera procesos metabólicos, el desgaste muscular, pérdida ponderal, desequilibrio hidroelectrolítico severo, precipita crisis convulsivas, etc. ¿Ya? Y la orientación terapéutica, ustedes ya tienen que saber bien. Antipiréticos son importantes, aunque podrían enmascararnos las enfermedades infecciosas. ¿No es así? En general, los aires podrían enmascararnos. ¿Por qué no le damos a un niño de 10, 12 años que tiene un dolor intenso en la fosa ilíaca derecha un analgésico o un antipirético? Imagínense un chiquillo, un chango de 12 años que viene en la fosa ilíaca, o una jovencita que tiene dolor intenso en la fosa ilíaca derecha. Si tú le das el analgésico o el antipirético, le vas a calmar el dolor, le vas a calmar la enfermedad, el dolor y la inflamación y la piel. Pero imagínense si es una apendicitis. El apéndice se ve inflamando como un globito de carnaval, ¿no es cierto? Poquito a poco se ve inflamando. Llega un momento en que el apéndice puede explotar y producir una peritonitis. Por eso es que tenemos que tener cuidado. A un niño que tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, oye, no le des nunca analgésico ni antipirético hasta no estar seguro del diagnóstico. Si estás seguro del diagnóstico, bueno, ya vas llamando al cirujano para que venga y operar, y has preparado el quirófano para que el cirujano opere, ya, dale entonces analgésico, antipirético para que se calme. Pero después hay medicamentos que pueden enmascarar una infección. Tengan en cuenta, en el caso del apéndice, por ejemplo, es muy importante esto, ¿no? Mejor esperar, mejor estar seguros de que no estamos produciendo un problema infeccioso. Sí, se debe dar estos medicamentos en insolación, hipertermia postquirúrgica, epilepsia, shock, etc. ¿no? Hay ahora frazadas refrigerantes para los pacientes que están con enfriamiento. Hay frazadas refrigerantes para los pacientes que están muy hipertérmicos, que podríamos utilizarlos. Medios físicos es importante, inmersión en agua fría son importantes. Bueno, y todos los aires que ustedes conocen que son muy necesarios en la mayor parte de los casos, ¿no? Las enfermedades por bajas temperaturas pues se pueden producir por estas razones, ¿no? Aclimatación al frío, hipotermia por enfermedad aguda accidental, por ejemplo, una inmersión en el agua fría, o lesiones locales por frío, por congelación, ¿no? Muchos escaladores que van a la montaña han sufrido este tipo de lesiones al escalar montañas. Las causas etiológicas, pues además de lo que ya les he dicho, pueden ser eventos neurológicos,
drogas por 3 mecanismos: alteran percepción al frío, pérdida de calor por vasodilatación, inhibe la generación de calor. Puede haber alteraciones metabólico-endocrinas, como en la insuficiencia suprarrenal, en el mixedema, en la hipoglicemia. Y en otras circunstancias como sepsis, cetoacidosis diabética, insuficiencia cardíaca congestiva, podría haber también hipotermia. ¿Y cuál es el manejo de la hipotermia? Pues el ABC de todo paciente crítico, ¿no? ¿Cuál es el ABC? ¿Qué significa A en el ABC del manejo de un paciente crítico? ¿Qué significa la A? No se olviden, la A significa airway, viene del inglés, de una palabra en el inglés. ¿Ok? El ABC. Oh. El A significa airway. El B significa breathing. El C significa cardiocirculatorio. Entonces, cuando tengas un paciente, siempre tienes que revisar estas 3 cosas. Si es un politraumatismo, tienes que además aumentar el D y el E. En algún momento les diré. Pero, ¿qué es el ABC? La vía aérea, ¿no? Es decir, oye, ¿no se le ha metido su lengua ahí atrás? ¿No tiene una dentadura postiza que le está atracando, que está obstruyendo la vía aérea? Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar vía aérea, ¿sí? Para revisar la vía aérea, podemos con mucho cuidado hiperflexionar el cuello, abrir la boca y ver si no hay nada, ¿no? Y B es respiración. Tenemos que asegurarnos que ese paciente esté respirando. Y si no está respirando, tenemos que asistir, ¿no es así? Y C es cardiocirculación, es decir, tenemos que verificar si ese paciente tiene pulso, ¿sí? Es decir, tiene pulso, tiene frecuencia cardíaca. Si no tiene pulso, si no tiene frecuencia cardíaca, si no está respirando, hay que hacerle masaje para poder resucitar al paciente, ¿no? Bien, hasta aquí es la primera parte. Hemos terminado la primera parte. El jueves voy a empezar a llevar la segunda parte. El próximo lunes es feriado y el siguiente jueves damos examen de toda la primera parte, ¿okay? Ya vuestra compañera les dijo en el WhatsApp cuáles son los temas. Nos vamos a guiar por lo que hemos avanzado en la teoría y por el texto oficial de la materia que está en el DVD que todos tienen. ¿Ok?